porque ahora la divulgación de la cultura sí tendrá que valerse de otros medios, fundamentalmente de la comunicación digital. Todos nuestros proyectos creo que están enfrentados a ese problema o a ese desafío. Y todo mundo, en el mundo todo el mundo está comenzando a pensar en esto. La UNESCO todavía no hace una propuesta, seguramente la va a tener, y pues se va a modificar la manera como estábamos divulgando la cultura, porque según alcanzamos a ver, pues la movilidad internacional se va a suspender muchísimo, los hábitos y ciertos hábitos y costumbres en relación con los espectáculos también se alterarán, y bueno, pues nosotros estamos comenzando a reflexionar sobre qué sería mejor, cómo impacta esto a la cultura mexicana y a la manera como proyectamos la cultura en el mundo. Entonces la idea, no sé si ya llegó José Luis Honrado. Ahorita se conecta. Acabo de hablar con él, que había tenido un problema, pero que ahorita se conecta. Bueno, si quieren ustedes, continuamos con la reunión ahorita que se incorpore. Hacemos un resumencito, José Luis. El interés de volver a hablar con ustedes, Rodrigo y Norma, Julio, todos los que nos acompañan, Natalia, Mario. El interés, bueno, pues es porque estamos en una circunstancia de reinventar y de proponer. Pero quiero decirles en primer lugar que cuando regresamos de la experiencia de la relación que tuvimos con ustedes en Estambul, al informarle al canciller, con mucho entusiasmo le dije que estábamos encontrando un camino de comunicación por lo pronto, que podría resultar muy interesante e inédito. Creo que un poco a esto se refirió Rodrigo, el embajador Lavavini, cuando te comentó Conrado sobre la iniciativa. Entonces el canciller con mucho entusiasmo me dijo, pues adelante, me parece que es una muy buena opción. No se trata de hacer una estructura orgánica dentro de la Secretaría, porque pues eso no sería el objetivo, sino crear una herramienta, un medio para trabajar con todas las embajadas y consulados de una manera más efectiva para llevar la cultura de México al mundo. Ahora que las cosas han cambiado y que estamos en esta emergencia sanitaria, la cultura pues se está destinando a cumplir con la demanda de entretenimiento. Prácticamente todo el mundo actualizó sus plataformas. La Secretaría de Cultura creó una plataforma bastante buena, yo creo que ya la vieron. Y con la distancia. Sí, por ahí se la recomendamos en algún notice. Y bueno, el tema es que mientras dura la pandemia, está muy bien hacer esto. Nosotros estamos apoyando a la Secretaría de Cultura para la divulgación de sus contenidos, pero pronto pues, se nos va a venir la necesidad de definir por dónde es que queremos caminar en los próximos años, dada la situación que se ha presentado. ¿Qué vocación, qué nueva vocación, si es que la va a tener, puede tener la diplomacia cultural de México? Y si hay condiciones para conservar eso que se llama diplomacia cultural, que tradicionalmente estaba reservada a ser como la vía a través de la cual cada uno de los países del mundo pues incide y se promueve en el mundo con sus propuestas, con su identidad cultural. Nos parece que en esto justamente es donde hay una alteración importante. El mundo se ha perpetuado, se ha utilizado,
han reaparecido las manifestaciones racistas, hay un estado de separación que no es irremediable, pero es muy patente, y pensamos nosotros que la cultura tiene que incidir ahí para reinventar y relanzar los lazos sociales, los lazos de solidaridad, y para hablar de hablar de discutir y acomodar eso que se ha venido a revelar con la pandemia, porque bueno, creo que esta realidad antihumanista, hay valores que se han revelado en la pandemia como que es urgente promover. Y bueno, un primer punto de resumen nuestro es que pensamos que la cultura está llamada a defender la vida, a defenderla en lo más amplio y pleno. Sí. ¿Alguien quería hablar, perdón? Ay. Bueno, este es un poco como la entrada. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de embajadores, y estamos trabajando en un proyecto sobre la defensa de la cultura como el mejor medio para la defensa de la vida, los valores, el respeto a la dignidad de las personas, etcétera. Ese es un primer planteamiento. El tema de la red del sistema regional de diplomacia cultural cobra más importancia que la que habíamos planteado cuando platicamos la primera vez con ustedes, porque de lo que se trata justamente es de hacer una muy amplia divulgación de contenidos en la dirección que estaba planteando, en donde México en este caso pone una propuesta para que el mundo inicie una conversación por la vía de la cultura, una conversación sobre esto, sobre la vida, sobre la necesidad de que haya una economía que sirva a la vida, al bienestar, a la salud, al medio ambiente, y no al revés. Es decir, parece ser que nos da la oportunidad la crisis sanitaria de que se inviertan los términos y de que sea la cultura el instrumento a partir de un diálogo que incida sobre cómo debe ser la economía y cómo debe ser la política en el futuro. Nos parece un asunto muy importante. Nosotros estamos trabajando conceptualmente este asunto, no hemos concluido nuestra reflexión. Yo les pido un poquito de paciencia para que avancemos en este terreno. Por lo pronto, en lo que se refiere al sistema regional de diplomacia cultural, tendremos una ronda de 28 conversaciones de aquí a un mes. Casi tenemos cuatro seminales en las que queremos hacer una exploración sobre esto, platicar de primera intención sobre esta propuesta, y sobre todo escucharlos a ustedes a partir de qué les provoca desde su circunstancia, cómo están viendo estos temas. Yo tengo muy claro que ustedes en este momento están con el tema del presupuesto, con la circular del 8 que limita los gastos de operación. Es muy difícil venir y generar entusiasmo sobre nuevas iniciativas cuando el trabajo de ustedes se complica un poquito por el tema de siempre, que es el del presupuesto. Nosotros estamos muy conscientes de esto. Lo que yo les puedo decir es que en lo que se refiere a nuestra órbita, a los programas de promoción cultural, a los PPCs, no tenemos ninguna alteración.
Y no solo eso, trataremos de apoyar con algunos recursos extraordinarios que tenemos, si fuera el caso, de apoyar a la iniciativa que ustedes tengan. Diego, como que está viciado el sistema. Sí, voy a apagarle los Y me parece que sería micrófonos. bueno que todos apagáramos los Los micrófonos micrófonos, mientras no hablemos. sí, porque no. Bueno, estoy apagado. Ya llegaste. Estoy. ¿Me ven? ¿No me ven? Aquí estoy. No te queremos ver, José Luis. Bueno, pero me oyen, al menos me oyen. Dice, qué lástima. ¿Tú sí me ves? No. Sí, yo sí te veo. Traigo una playera como la de Pacunazo Taibo. Bueno. Saludos. Ahorita te hacemos un resumen, José Luis. Estamos aquí. Sí, te escuché todo. Bueno. Un momento. Entonces, miren, nosotros estamos planeando hacer otra ronda de reuniones virtuales con ustedes en junio. Esta la vamos a llevar hasta principios de mayo. No, seguramente en mayo mismo ponemos la convocatoria para ver si volvemos a platicar. Entonces ya tendríamos algo mucho más documentado sobre la esencia del proyecto de respuesta que vamos a tener para enriquecer el esquema de la diplomacia cultural y sobre todo para hacer una propuesta que nos haga salir de nosotros mismos. La idea es un proyecto en el que se propone que la cultura debe salir en defensa de la vida a partir de una conversación integrada de muchas conversaciones que se plantean en el mundo para recuperar los lazos lastimados por la crisis y para avanzar, digamos, en un esquema de solidaridad, de nueva solidaridad global, lo que nos obligaría a trabajar más al ras del suelo, más la perspectiva de las culturas regionales y locales, y en esa medida, pues nuestro sistema regional de diplomacia cultural cobra todavía más sentido. O sea, la idea del proyecto sería no que México salga nuevamente a promover su identidad y su cultura nacional, sino que México trabaje por una plataforma y un sistema que le permite situarse de otra manera con el mundo. De alguna manera no hemos dejado de ser una cultura nacional un poco ensimismada, un poco hacia adentro, como otras culturas, pero justamente en el momento en el que los nacionalismos y el cierre de fronteras y la fragmentación, la fronterización está apartando a las sociedades, pues mal haría la cultura, en este caso mal haríamos nosotros, en pensar que lo mejor que podemos continuar haciendo es seguir promoviéndonos culturalmente en el mundo como siempre lo hemos hecho. Me parece que este es un cambio muy importante en lo que se refiere a la diplomacia cultural. Yo dejaría aquí un poco el planteamiento. Si quieren, le cedo la palabra, no siempre orden, Conrado. Y si quieren, volvemos a retomar, a partir de lo que ustedes planteen, retomamos la conversación. Pues no sé si quien pida la palabra o si quieren que recorramos por orden alfabético a las tres embajadas. ¿Sí? ¿También el alfabético? Sí. Entonces, si fuera alfabético, esperamos lo escuchamos, embajador Labardini. Muchas gracias, muy amable. No veo nada. Me escuchan, ¿verdad? Bueno, eso sí, Norma quizás. puede ser el primero de las dos, pero como quieran ustedes. Perdón, que iba por alfabético de embajada, de país, o sea, de Azerbaiyán. Ok. Entonces sí. Pero si quieren que el alfabético personal,
es muy burocrático, Juan Carlos. De apodos. No estás en la Avenida Juárez, estás en el aire. Bueno. Pues, Norma, primero damas, Ok. por favor. Bueno, Adelante, Norma. sí, muchas gracias. Mira, primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad. Yo verdaderamente celebro nos demos el tiempo que esté dando este ejercicio de reflexión. Yo coincido plenamente en que estamos frente a un cambio absoluto en lo que es nuestro mundo, nuestra sociedad. Y no podemos pensar en que cuando esto acabe en términos de la cuestión sanitaria, vamos a regresar a lo mismo. Yo creo que al contrario, hay que verlo como una oportunidad. Yo soy una optimista perdida. Entonces yo quisiera ver esta situación tan terrible como una oportunidad de verdaderamente cambiar para mejorar. No podemos regresar a lo mismo, tenemos que llegar a... Se ha hablado mucho de la palabra de reinventarnos y yo creo que es así, tenemos que volver a nacer. Y a mí me gustó mucho el concepto que manejaba Enrique de la solidaridad global. Yo creo que esa es la guía que para nosotros debemos de plantearnos. ¿Cómo vamos a proyectarnos desde México, pero ya no, como decías, en ese México, en esa cultura mexicana ensimismada hacia adentro, sino cómo podemos nosotros ser parte de un todo, de este todo que va a resurgir después de la pandemia y dónde vamos a poder nosotros incidir en esto? Y bueno, tenemos que reflexionar estas cosas. Tú muy bien lo mencionabas, va a haber un periodo que quizá no sea muy corto. Yo no creo que aunque terminen las cuarentenas en los distintos países y demás, van a regresarse los mismos hábitos. La gente no va a querer ir a lugares muy concurridos, la gente no va a querer exponerse, los hábitos van a cambiar y eso va a tomar mucho tiempo. Y eso nos impone una nueva dinámica de lo que queremos hacer y de cómo nos vamos a proyectar y cómo nos vamos a relacionar. Y afortunadamente ahora, a diferencia de lo que pasó durante la gripe pónica, durante la gripe española y demás, ahora tenemos este tipo de tecnologías digitales que nos van a ayudar en eso. Entonces yo creo que de manera muy concreta, parte de lo que podemos empezar a visualizar es cómo relacionarnos con distintos grupos dentro de los países en los que estamos nosotros representando a México. Digital. Norma, se está cortando. Se está cortando tu voz, Norma, sí. Ahí sí se Es que sí, es el internet que de repente se cae. Sí, usar estas plataformas digitales para poder relacionarnos con grupos que yo creo que ahorita están surgiendo muchos afines a esta inquietud. Yo creo que todos estamos en muchos grupos, por ejemplo en WhatsApp, y recibimos una cantidad inconmensurable de artículos, de iniciativas, de cosas. Entonces, yo creo que tenemos una buena masa crítica que podríamos nosotros identificar para poder ver posibles grupos con los que pudiéramos nosotros empezar a reflexionar en los distintos países y para ver cómo podemos empezar a tejer esos vínculos que realmente nos proyecten más allá de lo que podemos hacer nosotros nada más desde México, sino que realmente ya podamos empezar a proyectar esto con los distintos países. Y ahí, para no acaparar el micrófono, nada más les comento, acabamos de recibir precisamente hoy una nota, se la vamos a mandar mañana, el lunes por vía oficial, una nota de la Cancillería rusa, donde nos transmiten una invitación todavía muy en ciernes, pero es como una inquietud de algunos artistas
y gente metida en el mundo del arte aquí en Rusia, donde están empezando a pensar la idea de convocar a un maratón cultural en junio de este año de manera virtual. Muy bien. No lo tienen todavía definido, pero lo lanzan así como una idea para poder empezar a rebotar. Y yo creo que eso nos da una línea, por lo menos ahorita, de arranque. Y yo creo que una de las cosas fundamentales, y que ya lo hablamos en nuestra reunión de Estambul, es pensar también en los vínculos que podemos tejer en esta situación y en esta reflexión con los temas de la Agenda 2030, ¿no? Que tienen que ver con igualdad de género, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con la cuestión del acceso a las tecnologías digitales, etc. Entonces yo hasta ahí dejaría esta primera intervención. Yo quisiera comentar, si me permites, Conrado, en respuesta a esto, me parece maravilloso lo del maratón. Yo creo que hay que secundarlo. Estamos previendo nosotros, Norma, que un sistema regional de diplomacia cultural, así dicho nada más, pues no sé para qué va a servir. El soporte del buen funcionamiento y el éxito de este sistema será una plataforma que estamos empezando a diseñar. Una plataforma constituida por 30 canales o bases, como lo querramos ver. Por ejemplo, esta plataforma podría albergar un canal, así le podríamos llamar, Moscú, o un canal donde lo ubiquemos, para que esta sea la instancia a partir de la cual creamos contenidos de ida y de regreso. Es decir, por ejemplo, el Campus Kiss es un ejemplo muy bueno, el del maratón, ¿no? Entonces el maratón necesita pues de un andamiaje digital de este tipo. Nosotros podríamos tener, desde luego, la recepción en México, pero aparte del maratón, tú en la reunión de Estambul hablaste de algo que nos sigue rondando en la cabeza, que es la existencia de 190 y tantas lenguas originarias. El tipo de conversación cultural que querríamos iniciar, que queremos proponer de México, sería esa, por ejemplo, ¿no? Conectar algunos de los pueblos rusos con los de Michoacán, con los tarascos. Exacto. Para empezar a aprender nosotros pues de esas historias y que los rusos también aprendan a conocernos de una manera diferente. Nosotros no somos Frida, o sea, sí somos, pero el mundo... Somos más. El mundo nos conoce muy poco y conocemos muy poco al mundo. Creo que esta es la gran oportunidad para hacer una integración, una divulgación y una cultura solidaria global muy integrada. Lo que nos ha revelado, aquí voy a terminar, lo que nos ha revelado esta crisis es que también no estábamos tan unidos como suponíamos, ¿no? La rapidez con la que han prosperado los procesos de fragmentación son sorprendentes. Entonces algo ocurrió que no nos estábamos integrando de la mejor manera. Estoy hablando estrictamente de la cultura, porque quizá una globalización como la que se vivió 30 años reservaba en ciertas zonas, no incorporaba ciertas manifestaciones y procesos, y entonces era una globalización no global, digamos, ¿no? Con muchas regiones y temas y procesos quedando al margen. Nos parece que aquí está la clave. Tú con el ejemplo del maratón estás planteando también todo un desafío, pero bueno, va a haber un sistema de comunicación digital que responda a estas iniciativas, ¿no? Gracias. Sí. Bien. ¿A quién le toca? ¿Quién sigue?
Bueno, me apunto. Bueno, sí, ¿me escuchan todos bien? Sí. Muy bien, sí. Sí. Bien, un saludo a todos desde Ankara, aquí, desde nuestra cueva apocalíptica. Claustro, no sé si usar cueva o claustro. Claustro suena más en el sentido de los monjes, sobre todo los que guardaban silencio, los cartujos. Ajá. Bien. No, yo creo que una gran oportunidad, Enrique, de colegas y amigos, y amigas, una amiga, y esta conversación, retomar lo que comenzamos en Estambul. Gran recuerdo, justo era la víspera de esto. Yo regresé a Ankara el 29 de febrero, y mi esposa regresó de Japón, justo estuvo a punto de tomar uno de estos famosos barcos de los Princes, el hermano del Diamond Princess, en el puerto de Yokohama, y casualmente se suspendió se asustaron mucho los navieros estos, el Princess, y suspendieron el viaje. Entonces mi mujer se quedó viajando por Japón en esos días terribles, que fue el primer mes de las cuarentenas, en el mes de febrero. Aunque todavía no estaba en Japón, estaba todavía pues, bastante abierto. Bueno, regresando a nuestro tema, quiero decirles que por lo que tú dices, y yéndome a las cuestiones muy prácticas, la idea sería tener una plataforma multicanal para tener varias formas de comunicación, digamos, dentro de esa especie de carretera, como llaman en términos de la información. Yo alguna vez te dejé por ahí un texto de cuando empezabas tú en la Secretaría, sobre la posibilidad de un canal cultural virtual, una especie de centro cultural virtual, que sería más o menos lo mismo, el tema de los términos, donde incluso pudiera haber clases de cocina mexicana, y eso pensando en una plataforma hacia el exterior. Pero si estamos pensando sobre todo en una plataforma para que nos comuniquemos entre nosotros, sería un poco diferente. Esto es algo, la clase de cocina que había ideado es una cosa muy concreta. Los tiempos que Fernando del Paso vivía en París, su mujer Socorro, ellos dos idearon un recetario de cocina mexicana, pero pensada para quienes viven en el extranjero. Entonces, por ejemplo, decía, mire, usted si no encuentra usted el pasote, pues se va usted al mercado árabe de su país o de su ciudad, y se va y compra tal hierbita que es el más parecida al pasote. Es una adaptación global de la cocina mexicana. Incluso ese libro por allá, y yo te sugeriría, si alguna vez quieren hacer algo de eso de cocina mexicana divulgada internacionalmente, Socorro les puede ayudar para hacer estas clases de cocina, pensando en los diferentes ingredientes de otros países. Es una cosa muy concreta. El tema gastronómico da para Conrado, da para hacer una conversación, pues, ¿no? Sí, eso sería fantástico. Y además ella le entretenería, ahora que está viuda, de ser un entretenimiento para ella. Bien, bueno, volviendo al tema creo que uno de nuestros problemas es que nuestra página web pues, está muy anclada a esa vieja estructura que heredamos de viejas administraciones, porque es la pésima, o sea, estamos anclados a la página web que no sirve de nada. De la página de la Cancillería. De la Cancillería, sí, la de cada embajada que está ahí, y la de Cancillería se volvió salvo el directorio, que eso es fantástico, el directorio telefónico que uno puede encontrar, salvo no está totalmente actualizado, pero ahora, volviendo a esto de canal cultural visual, yo creo que ya de lo que había avanzado, algo nos comentó Conrado, en esta posibilidad de esta plataforma, ¿no? Yo creo que sí se puede ir sofisticando, y por ejemplo con experiencias como esta que está hablando
del maratón cultural, o estas experiencias que ha habido ahora en Italia, por ejemplo, para la gente cantando el va pensiero en diferentes pantallas ahí con un director, y estos sistemas que ahora ya es muy fácil con estos nuevos sistemas de conferencia. Se puede hacer un concierto, se puede tocar la novena, por ahí había unos ejemplos de... y el bolero, y una del bolero de Ravel, en fin, y mucho, yo creo que a esto es infinito. Yo creo que hay más cosas, trabajar cerca de un buen ingeniero de sistemas, práctico, no de estos muy teóricos, porque eso enreda mucho las cosas. Se puede hacer alguna cosa fácil, buena, y que cada uno pueda tener una especie de producción casera de diálogos, de conferencias. Por ejemplo, publicar en esta plataforma diálogos de un grupo, conversaciones de un grupo de digamos, los embajadores de América Latina en Ankara, hablando del tema cultural y cómo estamos trabajando ahora con las escuelas que hablan español, que tienen como segunda lengua el español, cómo tenemos incipientes pero grupos que están promoviendo el idioma español sobre todo en las universidades. Hemos encontrado algunas fantásticas, como la Universidad de Skişehir, una, y la de Esmirna, donde hay un interés enorme creo que son 400 alumnos que hablan español. Entonces, bueno, pues Mario conoce muy bien todo ese tema. Ya tenemos ahí gente que estaba, por ejemplo, muy puestísima para lanzar un festival Buñuel que teníamos planeado hacer, que va a ser muy barato, porque yo creo que eso tiene que ser este tipo de cosas, porque finalmente el cine es lo más fácil de llevar, pues lo puedes llevar por internet, lo puedes llevar por tu disquito, tu Blu-ray, esto es un ejemplo de lo que se podría ir haciendo poco a poco. Yo creo que es nada más buscar ciertas, así como este enlace que se hizo tan rápidamente, bueno, hacer otros enlaces, tener una plataforma de multicanal para hacer muchas cosas. Yo creo que por ahora lo dejo ahí. Y un tema adicional, el tema de las lenguas indígenas, una experiencia. Por un lado, hicimos el gobierno anterior y precisamente con Alejandra Frausto, cuando estaba en Culturas Populares, un proyecto de un encuentro, un intercambio entre los los huicholes y los aborígenes de Australia. Entonces, un artista huichol se fue a vivir con los aborígenes. No fue una cosa ni de guayerismo cultural, sino que fue a vivir con los aborígenes de Australia, y un aborigen australiano se vino a trabajar con los huicholes, en Nayarito, no sé en qué parte estaba en ese momento en su ruta, y se logró una creaciones fantásticas, se hizo una especie de creaciones colectivas incorporando elementos del arte aborigen australiano con elementos huicholes y viceversa, y se hizo una exposición y todo. Eso fue fantástico. Además, realmente fueron todos boletos de avión y vivieron en las comunidades del campo. Esa es una experiencia que ahora no se puede repetir, pero sí podemos hacerlo con las lenguas. Yo creo que podemos hacer esto con la especie de hip hop, estas cosas también que la propia Alejandra promovió entonces, que era lo del hip hop indígena que hablamos esta vez. Puede haber, yo creo que en cada país hay un grupo de hip hop, tanto en la lengua nacional como en las lenguas originarias, ¿no? O de las migraciones diferentes. Y por otra parte, sí, entonces además el hip hop es muy de moda en otras situaciones. Yo recuerdo, una vez hubo un encuentro realizado por el Colegio de la Frontera Norte en México. Ahí conocimos a un grupo que era un grupo de Tepito, que tenía una especie de diálogo por internet, por canales de hip hop con la gente de Nueva York. Fantástico. Entonces hacían producciones y diálogos en sus lenguas. Y fantástico. Me gustaría hacer uno con los de Calle 13, que me gusta mucho. Pero me gustaría que Conrado, si no dudas, que Conrado les platicara un poco cómo estamos trabajando el concepto cultura. Sí. Porque creo que va a ser necesario tenerlo muy claro,
¿cuál es la dimensión de cultura que digamos, en el primer momento de la plataforma, que no es una plataforma tradicional? No vamos a hacer una página web con contenidos culturales. La pretensión es trabajar a partir del concepto de cultura como la cultura cotidiana, la cultura con la vida. Estamos pensando en que un primer bloque de la conversación internacional no es una conversación de México con el mundo. No, nosotros queremos hacer una plataforma a partir de la cual el mundo pueda conversar en distintas comunidades, ¿no? No es una plataforma para promover a México, es una plataforma para ir a preguntar, para establecer un diálogo en el que las distintas comunidades puedan decir cómo vivieron la pandemia, qué experiencias de solidaridad, como se están revelando en muchas partes del mundo, cómo se reencuentra la sociedad a partir de una amenaza a la vida tan fuerte como está haciendo este proceso, y en general cómo la pandemia pone en circunstancia a la existencia misma. Es decir, lo que hemos visto no es solamente un problema de hospitales y de camas. Hemos visto que ha renacido el racismo, bueno, pero hemos visto también que el trato a los enfermos y a los muertos a veces ha sido despreciado por el manejo de la circunstancia económica. De pronto la contabilidad de la pandemia va más por cuántos millones de dólares le metemos a la economía, a las finanzas, para que los mercados no nos pongan nerviosos. Pero se han dado muchas circunstancias muy duras en relación con los fallecidos. Los relatos que publica día con día Le Monde de lo que está ocurriendo en las casas de retiro francesas, los relatos de lo que ha ocurrido en Guayaquil con los muertos que han durado 10 días sin ser recogidos por las autoridades sanitarias, el relato de la instrucción de un burócrata español que pidió que no se le aplicaran los entubamientos a los viejos mayores de 80 años, etcétera, 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 ¿no? Pero sobre todo hay un tema que a mí en lo personal me preocupa. Nosotros veníamos de todo un siglo, el siglo XX, en donde la barbarie frente a la vida, los derechos humanos, pero la propia vida, se fue instalando. La epidemia pues es una amenaza, ya llegamos a los 100,000 muertos, pero veníamos con una necrópolis mundial por el crimen organizado y por otros tipos de violencias que se han instalado en el mundo. De tal suerte que las generaciones actuales lo que están viendo es justamente el énfasis redoblado de la falta de respeto y de dignidad de la vida. Erich Bosman, el historiador magnífico inglés, en su Historia del siglo XX, narra muy bien esta evolución y dice, bueno, al margen del tema de las razones por las cuales hay tantos crímenes, es que el siglo XX es el siglo de la cultura del arma de fuego. Es decir, se ha vuelto toda una cultura, ¿no? Y esa cultura viene a estancarse en el momento de la pandemia. Entonces, tenemos una necrópolis por distintas razones, en donde lo preocupante pues es la existencia misma. Los filósofos hablarían más de existencia que de vida, pero bueno. A nosotros entonces nos parece que no podemos seguir, debemos hacerlo, pero no podemos seguir descansando totalmente en la promoción de nuestras culturas nacionales o en la promoción de una cultura de los artistas, digamos, ¿no?
y entonces que hablemos de una cultura que viene más del fondo y de la sociedad. Te pido, Conrado, si nos ayudas a avanzar un poquito en este concepto. Digo, sinceramente, no sé qué tanto pueda Un poco complementario a todo lo que nos planteó José Luis. Sí, digamos que en conversaciones con Enrique, con compañeros del equipo, hemos estado viendo como varias discusiones alrededor de qué puede hacer la cultura ahora, la pandemia, ¿no? Entonces encontrábamos algunos grupos temáticos, ¿no? Por un lado está, digamos, pues una parte muy grande de acciones y de ideas que se orientan hacia el entretenimiento, por llamarlo de esa manera, es decir, hacia acompañar a las personas en su cuarentena, o sea, que tengan recursos de lectura, audiovisuales, de música, etcétera, para que no se sientan tan angustiados en medio de la epidemia, ¿no? Entonces, eso, digamos, es algo muy necesario, muy importante, es un papel que la cultura está jugando hoy día. Un segundo papel es la preocupación por el patrimonio, es decir, han cerrado sitios arqueológicos, sitios patrimoniales en todo el mundo, la UNESCO lo ha incluido en esto, entonces es una preocupación también muy legítima por la conservación patrimonial, no solo patrimonio físico, sino también intangible. O sea, todas las preocupaciones patrimoniales, cómo quedan, cómo van a quedar, tiene que ver esto con recursos también financieros y de otro tipo. Entonces, digamos que otra manera de cuidar y de preservar y de proteger el patrimonio. Una tercera preocupación, un tercer grupo de preocupaciones muy fuertes en todo el mundo ha sido, no lo quiero decir de manera efectiva, es muy importante, es lo gremial, es decir, la comunidad artística que vive de presentaciones y de un mercado cultural que hay, de industrias culturales, etcétera, pues están muy mal paradas ahora que no hay públicos, digamos, ¿no? Entonces, digamos que esa sería una tercera preocupación. Y habría una cuarta preocupación que tiene que ver menos con el funcionamiento, digamos, de las estructuras culturales tal como existen, sino con el papel más profundo de la cultura al momento de darle sentido a lo que está ocurriendo, darle sentido a la como dice Enrique, a la vida, a la muerte. Entonces, darle un nuevo sentido a la esfera pública, al papel de lo público, darle un nuevo sentido a lo nacionalismo, es decir, la cultura como creatividad, digamos, como creación en un sentido profundo, como creación histórico-social, es decir, no como una área específica separada de la actividad pública o de la economía, sino la cultura como la capacidad del ser humano en general, de la especie humana, de crear un mundo distinto, de crear una situación, etc. Nos parece más o menos claro a todos, creo, que el mundo no volverá a ser el mismo. Pero la pregunta es si vamos a ser espectadores del surgimiento de un nuevo mundo o vamos a ser creadores de ese nuevo mundo. Y en ese ser creadores de un nuevo mundo, de un nuevo escenario, es donde creemos que la cultura, el arte, el pensamiento juegan un papel esencial. Pues yo creo que eso, no sé si te referías a eso, Enrique. No, muy bien, sí. Diego, ¿podrías ponerles la portada del librito, la última que hiciste? Sí, claro, un segundo, ahorita se las pongo. Para que vean. Sí, un segundito y ahí se las pongo. Sí, por favor, gracias. No, yo creo que es complementario a lo que planteaba José Luis. Digamos, nada más que esto es gradual. Leyendo justamente la entrevista de los franceses, del ministro francés de Cultura, hoy, justamente, encontré una enorme coincidencia entre lo que estamos pensando en México y la manera como se la están planteando ellos. Claro, ellos dicen, bueno, vamos a relanzar nuestra oferta cultural, pero no hay una sola alusión, desde luego, a los temas fundamentales de la experiencia humana que se está viviendo. La UNESCO misma en este momento está con el tema
Tenía por ahí, Diego les puso Sí. el diseño de va a ser el texto en el que todas estas ideas que de una manera muy inicial plantean en este momento Conrado y yo. En defensa de la vida, la nueva conversación cultural del mundo. No es no, es una propuesta para que conversemos todos en torno de lo que ha ocurrido y en torno de lo que queremos que ocurra en la vida, del mundo que queremos al final, del futuro al que todos aspiramos. Es una gran oportunidad para que la cultura haga esta gran promoción de la vida al final. Si vamos a volver no podemos volver al esquema de antes, es un emplazamiento irrenunciable. No sé cómo lo ven. Desde luego no estamos imponiendo ninguna idea, estamos compartiendo la reflexión que estamos haciendo en este momento. No es concluyente esta propuesta, es más bien una propuesta para conversarla, pues. Está bien. Enrique, no sé, ¿me permiten? Para ahí. Sí. Muchas gracias. Sí, primero que nada, una muy sincera, muy cordial felicitación por el esfuerzo que están haciendo. Después de ver la amplísima agenda que tienen programada ustedes, eso es realmente universal, realmente toda la diplomacia. Realmente muy sinceras felicitaciones por eso. Y lo que hemos comentado ahí, yo complementaría diciendo, en los peores momentos que puede uno tener, uno debe ver siempre que todo esto ofrece oportunidades. Esta cuarentena, esta COVID que está haciendo es justamente esto, una oportunidad para replantear todo lo que estamos viviendo y cómo estamos viendo. Incluso recordar y empezar a distinguir, porque yo veo en estos temas dos puntos. Uno, que es el medio por el cual vamos a estar trabajando y difundiendo esa cultura, que es el electrónico, internet, y otro, el contenido. Y lo llevo un poco a que, uno, el medio, lo que estaba diciendo ahorita respecto a esa plataforma, ese es el eje fundamental y va a requerir muchos aspectos técnicos que requiere que esté abierto 24/7, disponible en todo momento, porque quieres abarcar la totalidad del orbe, que sea accesible, una banda lo más ancha posible para poder hacer esto. Y entonces ya de ahí puedes empezar a difundir parte de ese contenido. Y sobre todo porque a través de esa mezcla de contenido, también entre el contenido y ese medio, podemos mencionar que la cultura realmente es lo que va, tal como dice el título, en defensa de la vida. Hoy, si no fuera por la música, si no fuera la literatura, el arte, la gente realmente sufriría mucho más de lo que está pasando hoy día. La literatura, el intercambio, simplemente tratar de ver a alguien de otro lado, ayuda a que el riesgo de salud de las personas reduzca bastante. En este sentido, te abre un poco la visión de que esta cultura, a través de esa plataforma, esa que estaba mencionando José Luis, igualmente, que mencionaste tú, es lo que va a dar la pauta para México. Y creo que plantean muy bien qué es lo que quieres hacer. Promover México, solo México, o promover una inserción o una creación del mundo, lo que estaba comprado. Y esto es porque si ese medio, que es el Internet, que vamos a tenerlo ahora constantemente, accede a todo el mundo, entonces se vuelve realmente más una expresión o un medio de comunicación a través de una cultura mundial, que se vuelve así entonces el promover una cultura mundial. A final de cuentas, si alguien enfermó en China, o enferma en Azerbaiyán, o enferma en Italia, o enferma en México, están siendo el mismo. Y es a través de la gran digitalización, la gran globalización que tenemos hoy, lo que esto está llegando. Entonces, también lo podemos combinar nosotros con el hecho de que pues el Internet incluso para nosotros en términos de la cuestión mexicana, es una garantía del Estado. El Estado está obligado a garantizar el acceso a Internet, a banda ancha, el artículo 6 constitucional. Entonces, va a poderse plantear, como mencionas tú, de tal manera que la cultura sea la que vaya marcando la pauta, a través de un medio técnico.
Yo puedo imaginar de repente que en el futuro todo el mundo podríamos estar haciendo muchas compras a través de Internet y la mercancía va a llegar, pero lo que nos va a vincular son esas visiones o lo que podemos estar viendo a través de este Internet, de esta comunicación día. Hace unos días estaba viendo, en Estados Unidos surgió el hecho de que como ahora todo el mundo está encerrado en ropas muy cómodas, para salir, para sacar la basura a la calle, se visten, se disfrazan de todo y lo registran. Pequeñas expresiones de cómo salir ese, pero es una nueva expresión completa de esta cultura que ahora estamos viviendo, con el agregado de que lo que vivimos en Azerbaiyán, que se vive en Estados Unidos o en Corea, va a ser prácticamente lo mismo porque todo el mundo está encerrado en casa. Entonces, creo yo, sí se vuelve esa promoción de cultura mundial, justamente como bien apunta el libro, en defensa de la vida. Entonces, yo distinguiría una parte de lo que es el medio, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita a través de Internet, y la facilidad, el encontrar, incluso convocar actividades, sí, países regionales, pero incluso globales, de convocar a todo el mundo, a toda la comunidad mexicana en Estados Unidos, o toda la comunidad mexicana en Azerbaiyán, en la región euroasiática, ha realizado ir a contar el himno, a gritar México, algún tipo de cuestión. Y eso va a registrar no nada más la cultura mexicana, sino estas facetas que se están viendo hoy. Y aprender hoy tengo oportunidad de ver parte de las casas donde están ustedes, y veo el cuadro, veo la ventana, y todos tenemos partes que compartimos, pero esto nos va a mostrar otro aspecto de nosotros más controlados. Esto, teniendo este nuevo normal, lo que va a ser muy necesario también es, así como nos está pasando hoy día que recibimos información a mansedumbre de COVID, de todo lo que sea, la calidad y el tipo de material y contenido que se suba va a tener que distinguirse entre lo que es bueno, útil, rápido, lo que es confiable, que la plataforma sea confiable, porque así como nosotros borramos y ya no vemos tanta información, así van a borrar lo que nosotros queramos subir. Es expresión nada más de vernos en este esquema de defender esta vida a través de una nueva plataforma. Y sí, creo que tiene mucha valía lo que mencionas, no necesariamente promover solo la cultura mexicana, sino el que un grupo en un país puede vivir con otro. En este sentido, por ejemplo, aprovechar esto a través de los muchos mensajes que nos han enviado ustedes sobre libros o Colmex o Morelia, pues de hecho nosotros al rato en Azerbaiyán tenemos una conversación telefónica a través de medios electrónicos en el Festival de Cine de Morelia. Una vez que lo ponen ellos abierto, pues es simplemente brindarnos, que se enteren, quizá ellos participen con la grabación, pero ir encontrando esto nuevamente a través del que vamos con unos materiales mexicanos, quizá generar otros y convocar entonces, ¿por qué no?, a mexicanos en distintas partes del mundo con una sola idea, un solo proyecto, este mismo que mencionas, defender la vida, defender la estabilidad mental, la tranquilidad. Y creo que eso puede abrir muchas oportunidades a todos. Lo veo yo ahora que estoy dando clases en esta cátedra México, que tengo las lenguas, pues primero las complicaciones porque los idiomas, la parte técnica, pero al final de cuentas empiezas a encontrar ese puente entre lo que ellos viven y ven lo que uno quiere presentar a la vez. Y creo que por el momento ahí lo dejaría yo. Mira, muchas gracias, Rodrigo. Yo quería pedirles encarecidamente dos cosas. Primero, que nos tengan paciencia, como lo señaló Conrado. Este es un proceso que recientemente hemos iniciado. Afortunadamente contamos con un equipo pequeño, pero muy comprometido con el proyecto, y sobre todo
con una disciplina en relación con la creatividad verdaderamente admirable. No obstante, estamos comenzando a trabajar con el nuevo proyecto. Yo les pido mucha comprensión porque estamos en un laboratorio apenas, con conceptos generales ya muy claros, como el que acabamos de expresar. Les pediría una segunda cuestión es todo lo que ustedes quieran aportar, y lo hago extensivo a las agregadas y agregados culturales que están en esta reunión, para que nos ayuden a pensar también cómo podría nutrirse este proyecto, qué iniciativas tendrían ustedes. Tendremos oportunidad de tener una segunda vuelta, una segunda conversación en un mes, poco más de un mes. Yo espero que para entonces hayamos nosotros avanzado también, y les pediría pues que nos propongan la mecánica que se creó desde la reunión pasada, que fue presentarles una relatoría comentada, como lo hizo Conrado, que después ustedes enriquecieron y aumentaron y corrigieron. Nos parece que es un buen camino, Conrado, para comenzar a recibir después de esta reunión pues las propuestas que ustedes vayan teniendo. Nosotros no estamos tratando de generar una iniciativa centralista, todo lo contrario, pues por eso estamos nuevamente conversando. Queremos generar un proyecto muy consensado y muy plural en sus planteamientos, y que traduzca sobre todo el conocimiento que ustedes tienen de sus regiones, los temas susceptibles de ser compartidos en otras partes del mundo vía México. Nos parece que nadie más autorizado para proponer los contenidos que vamos a trabajar en esa plataforma. Les comento algo que hace falta. ¿Quién va a producir los contenidos locales? Nosotros estamos pensando en generar una red de cooperación, una nueva red de cooperación, con los grupos, con comunidades, la comunidad mexicana, que están presentes en las distintas transcripciones de México en el mundo. De tal suerte que convocar a los jóvenes que están comprometidos con el proyecto digital, para que ellos, en la cercanía con las agregadurías culturales, los institutos y las embajadas, puedan nutrir de contenidos al canal Azerbaiyán, al canal Estambul, el que definamos, y crear así una comunidad de creadores. En este sentido estaremos avanzando mucho en el tema de la solidaridad y a compartir pues una experiencia cultural común. Estamos nosotros diseñando esta estrategia de cooperación. Trataríamos de generar algunos fondos para que estos productores recibieran un estímulo para su producción. No sé exactamente las características, pero estaría incluido dentro de la parte de la producción de la plataforma, de tal manera que las comunidades de mexicanos o no mexicanos, productores de contenidos, serían el alma de este sistema, y los agregados culturales, ustedes embajadores, los directores de instituto, las comunidades artísticas y culturales de cada una de las regiones donde ustedes están, serían los proveedores de iniciativas. Con ustedes no tuvimos esa oportunidad de reunirnos las comunidades culturales con las que ustedes trabajan. Sí lo hicimos en Budapest. Conrado, me gustaría que comentaran la experiencia de la relación con la comunidad artística y cultural de Budapest. Bueno, una parte que convocó el embajador Nájera, y la manera como estas comunidades se insertarían en la producción y la circulación de los contenidos. Adelante, Conrado. Sí, bueno, es una experiencia que estoy seguro que todos ustedes
conocen dónde están y de antes, pero digamos que en Budapest el embajador Nájera llamó y fue muy sorprendente, muy cálido, porque fue una llamada pues, muy en corto plazo, o sea, con unos días de anticipación, y reunió pues, a 20 personalidades culturales de Budapest y de otras ocurrencias. Pues muy interesante, bajo el nombre muy genérico de mexicanista, que son una variedad muy amplia de centros de estudios de México o de América Latina o hispánicos, pero no solamente eso, sino que hay creadores que han tenido algún contacto con México, artistas que han venido para acá, o músicos, en fin, personas afines al país, ¿no? Y bueno, se dio un diálogo en un par de horas, pues que casi es un programa, es un caudal, fue muy caudaloso, desde, por ejemplo, jóvenes historiadores húngaros que están estudiando a la fracción húngara del ejército de Maximiliano. Pues, ¿qué pasó con ellos en México? ¿Qué historias tuvieron después? Etcétera, etcétera. Ha venido varias veces a México a consultar los archivos. O bien una curadora extraordinaria de la Galería Nacional en Hungría, que es curadora en realidad de pintura europea renacentista y barroca, pero que le tocó, porque habla perfectamente español, le tocó la exposición de Frida Kahlo. Entonces Frida Kahlo fue para ella pues, una ventana enorme y muy vital hacia México. Y digamos que todos ellos tienen muchas intereses. Hay unos grupos que estaban estudiando una capilla de Vasarely aquí en Interloma, que se conoce, fue un gran vitral que hizo Vasarely, que es un homenaje a México. Entonces digamos que los vínculos estos son muy grandes, y en algunas conversaciones con Enrique pues, suponíamos que ese podría ser uno de las esferas. En términos generales, pensábamos como una organización casi concéntrica, ¿no? Digamos, vemos a las embajadas en su intensa actividad heroica, con medios muy limitados, pero que hacen cosas increíbles. Después un círculo concéntrico inmediato, que serían las comunidades mexicanas, que en algunos lugares no son tan numerosas, pero que aportan algo. Luego otro círculo, que son las personas que tienen cierta conexión o afinidad con México, que hablan español, etc. Y luego, bueno, el gran espacio cultural, que quizá no tenga un contacto, pero que es indispensable que estén con nosotros. Entonces serían como distintas esferas, ¿no?, que podrán estar vinculadas de este tipo, como naturalmente lo están en sus embajadas. No sé si llega a eso, Enrique, más o menos. Sí. Insisto, que nos tengan un poquito de paciencia. Estamos justamente en la discusión, en la conversación sobre cómo debe ser todo esto. Y creo que el comentario de Conrado nos ayuda a pedirles a ustedes que justamente a partir de esas relaciones y de esas experiencias es que pueden proponernos toda una agenda de contenidos y los formatos. Lo que estamos tratando nosotros de generar es una difusión y una producción cultural muy diferenciada, que responda a la diversidad que plantea ese mapa global del que hablaba el embajador Lavardini. Aparte, por ejemplo, yendo a la cosa práctica, de los PPCs que anualmente se promueven a propuesta de ustedes, estaríamos pensando en impulsar proyectos por región que los unificaran a ustedes en la propuesta. Es decir, en la región de Eurasia, cada quien hace su propuesta de PPCs, como siempre, eso es intocable, pero también desde la Dirección de Diplomacia Cultural se pueden generar recursos extraordinarios para desarrollar el proyecto que la región esté determinando. Si consideran que es la producción de un libro, de un festival, etcétera, de tal manera que podemos tener
30 proyectos en el mundo que son muy diferentes entre sí, que están reflejando la diversidad cultural que está en el mundo, y no hacerlo un poco al revés. El viejo concepto de la itinerancia, ¿no? que si la realidad nos está diciendo que ese mundo está cancelado por el momento, ¿no? La idea de itinerar, de producir y de traer de México, de llevar de México grandes exposiciones que itineran por aquí y por allá, pues eso va a ser muy difícil de hacer. Se acaba de suspender en París la exposición de Olmecas en el Quai Branly, se reprogramó para octubre. Triste. Se reprogramó finalmente. ¿Para cuándo? Para octubre, José Luis. Para el mes de octubre está reprogramada. Había una exposición. Ahí estamos en la lista, ¿eh? Estamos en la lista de esa exposición. Estamos en la lista de esa exposición. Pues vamos a ver cómo transcurren las. Porque justamente en este mundo en donde la tecnología se desarrolló con tanta excelencia que alcanzó a mover a millones y millones de personas por el aire, pues parece ser que lo que va a quedar casi primero cancelado es que la gente viaje, ¿no? Los primeros afectados en términos de las economías son las líneas aéreas. Nosotros tenemos que atender a este problema porque el pasaporte que tenemos para viajar ahorita va de la biblioteca a la cocina, ¿no? Y de la recámara al jardín, pues, ¿no? Pero en la itinerancia, José Luis, pues yo no sé qué vamos a hacer con ella. Pero bueno, voy al punto. Nosotros, cuando llegamos a la responsabilidad de esta oficina, decíamos que teníamos que hacer un replanteamiento de la estrategia de desarrollo cultural desde la Cancillería, porque la dinámica que fue muy exitosa y funcionó consistía en que desde Avenida Juárez apoyábamos, gestionábamos, patrocinábamos grandes iniciativas, grandes exposiciones, pero fundamentalmente consistía en apoyar a las embajadas con sus planes, sus programas de promoción cultural. Lo que nosotros queremos seguir generando, pues es una programación compartida, es decir, que nosotros generemos complementos para el trabajo de las embajadas, no quitarles lo que están haciendo, sino venir con otros proyectos y otros recursos para que en el 2021 fortalezcamos la acción cultural desde las embajadas, ¿no? Con una agenda pues que plantean ustedes. Esa es más o menos la perspectiva que vemos. Tocas un punto muy importante. ¿Qué va a pasar con las itinerancias? Te puedes llevar de París a Ankara o a Estambul. Olmecas, no lo sé, en este momento lo veo imposible. Bueno, la veremos virtualmente. Enrique, quisiera hacer bueno, perdón, después pido mi palabra. No, adelante. Sí, nada más quería hacer una sugerencia muy rápida y muy concreta. Creo que una de las posibilidades de esta página, espacio, plataforma, que puede ser, es tener una especie de biblioteca, un catálogo de los contenidos culturales que andan ofreciéndose por el mundo. Me acabo de dar una maravilla de un curso de historia del arte que está organizando en Montpellier, claro, es en francés, pero así hay la página esta misma, este link que hizo la Secretaría de Cultura, donde toda esta oferta lo de la continua en la distancia, en fin, es bárbaro lo que hay. El país está sacando, incluso cada día saca una recomendación de qué hacer culturalmente cada día, una especie de agenda diaria de cultura que leer, qué programa ver en la tele, etcétera, que ver no sé si les llegó la iniciativa del Colegio Nacional.
no sé si les llegó, Conrado, la iniciativa del Colegio Nacional de las Conferencias. Sí, se lo mandé hace varias semanas. El Colegio Nacional hizo su calendario de conferencias vía streaming y vía video. Muy bien. Eso. También se los voy a mandar ahorita. Sí. El CONAL es prácticamente se volvió digital. También, por ejemplo, la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM ahora va a ser como toda digital. En fin, todo esto para apoyar lo que dices, José Luis, que hay un tsunami, digamos, de recursos culturales en línea. En lugar de que lo estemos conociendo por un correo, que podemos ir a un sitio donde está, tú pides ahí biblioteca, y entonces ahí está por disciplinas, por países, por regiones, por métodos. Sí, yo creo que eso es muy útil. Ahora que yo creo que la educación se va a hacer ahora totalmente en línea, ¿no? Yo creo que para allá vamos. Las escuelas van a transformarse. Entonces, ¿qué pasa con la educación artística? Yo creo que ahí hay un campo infinito de la educación artística. Estoy viendo ya, había un programa el otro día sobre clases de piano a domicilio. Entonces lleva un camioncito y todo está con... ahí va el maestro con su mascarilla y todo totalmente higiénico, todo con spray, le ponen ahí, rocían cloro, lo que sea. Y entonces sale el joven ahí, sobre todo en Oriente, creo que es en Corea. En fin, yo creo que por ahí estamos empezando nuevas fórmulas. En fin, ya no interrumpo más. No, yo creo que estás incidiendo en el punto más importante. Nosotros, desde los tiempos de la transición de gobierno, comenzamos a trabajar con Diego Aguirre, quien nos está operando ahorita esta conversación, y yo les pido, si ustedes quieren asistencia o algún tipo de apoyo en relación con la comunicación digital, digo, aparte que ustedes disponen ahí de un apoyo regional de la propia Cancillería, Diego Aguirre, quien está en este momento apoyándonos, y yo con otro grupo estuvimos trabajando un buen número de meses en el diseño de esbozos de posibles opciones de comunicación digital. El primer año en la Cancillería se nos vino encima, seguimos conversando sobre el proyecto y de pronto aparece el coronavirus y nos empuja a consolidar una propuesta regionalizada que ya habíamos pensado desde la transición y que por distintas razones como las que comento no había avanzado. Me gustaría, Diego, por favor, si puedes plantearle a claro. los embajadores. Bueno, con todo gusto que tú puedes darles. Con todo gusto todo el apoyo que pueda brindarles, digo, desde antes, ahí estoy en el chat también. Y bueno, sí, estoy en la parte técnica, voy a estar encargado de desarrollarlo con un grupo de programadores, obviamente, y con un grupo de productores y gente que se dedica también a la investigación y hacia la inteligencia digital. Entonces va a estar como súper bien planteado de los públicos, va a estar muy documentado también y va a tener toda la fuerza para crear diálogos entre comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ya daremos más detalles técnicos más adelante, ya que lo tengamos un poco más amarrado, pero todos sus comentarios son muy luminosos a lo que tenemos planteado, en parte porque es como, claro, vamos por buen camino, y por otra parte también son algunas otras ideas que remarcan pues lo que ya teníamos planeado junto con Enrique, junto con Conrado, ¿no? Entonces, esto solo me hace más claro que vamos por buen camino y como decía Enrique, pues ya tenemos, pues no es una cosa de un par de semanas para acá, sino realmente sí hay como 1 año y medio de trabajo y creo que la circunstancia nos llevó a decir, o sea, este es el momento, hay que hacerlo, era muy claro desde el principio, pero hoy es una necesidad, básicamente, ¿no? Ahora, según los anuncios del gobierno mexicano el día de ayer, de los términos, de los plazos,
que los epidemiólogos están planteando, el propio presidente de la República en una propuesta ya de recuperación económica, nosotros estamos viendo que vamos a final de año, que propiamente el 2020 ha terminado en el sentido de las iniciativas, la negociación de los proyectos, casi todos los proyectos que traíamos agendados nosotros en el Atlas que se presentó en la REC son recuperables por la vía digital, algunos no, los menos. Lo importante me parece es que pensemos en lo que viene, que pensemos en el 2021. Estos meses nos van a permitir prepararnos mejor para eso, que pensemos juntos cómo vamos a acompañarnos hacia el próximo año y las iniciativas de ustedes por el lado de los PPCs, creo que también se replantearán, ustedes eso lo verán, pero tenemos relativamente buen tiempo para preparar esto. Lo volveremos a platicar con ustedes dentro de un mes y medio. Para entonces habrá avances y les insisto, nos surgiría mucho que a partir de esta conversación primera pudiéramos tener sus propuestas, observaciones. No estamos casados nosotros con nuestras verdades. La idea es pues, justamente producir algo que sea común y que vaya a ser de verdadera utilidad, como lo subrayó el embajador Navardini, pues nos trasciende pues como país y como cultura mexicana. Estamos hablando de la cultura del mundo, ¿no? En una de nuestras discusiones, Conrado incidió en el tema, de acuerdo, estamos en defensa de la vida con la cultura y estamos frente a una nueva idea de universalidad, ¿no? de globalidad. La globalidad vulgarizó lo que era lo universal. Es muy probable que vayamos a tener que precisar cuando decimos lo universal a qué nos referimos, si sigue vigente ese viejo concepto que se manejaba en la cultura mexicana, José Luis con Alfonso Reyes, ¿no? En donde la principal cualidad de cualquier intelectual mexicano que se preciara era ser mexicano pero universal, hasta donde decían los discursos o las entrevistas. Ahora estamos ante el tema de un mundo distinto al que debemos contribuir en su diseño solidario y en su diseño humanista. Nos parece que es una gran oportunidad, no para restaurar, sino para crear algo distinto y más cercano pues, a la vida, a los valores. Esto es quizás casi lo único que tenemos claro de lo que vamos a hacer, y sí les pido encarecidamente que nos ayuden a pensarlo mejor. Conrado, tú les harás llegar la relatoría, que será una relatoría breve, con la propuesta de que ustedes se enriquezcan y sigamos platicando por el chat, ¿no? No sé si alguien quiera continuar la conversación o consideran que ya la agotamos. Sí, bueno. Si me permiten un par de comentarios. Sí, claro. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy, muy rico el intercambio y creo que podemos retomar dos cosas importantes que tomamos, de las que comentamos también en Estambul. Uno tiene que ver, y ahorita ya también se comentó, con la idea esta de promover los intercambios entre grupos de creadores de los países donde estamos nosotros representados con creadores, artistas, colectivos mexicanos, que eso nos va a ayudar mucho, y esto se puede hacer de manera muy fácil a través de los medios digitales, ¿no? Entonces, un primer compromiso yo creo que puede ser
identificar nosotros así como actores claves que puedan ser cajas de resonancia de lo que estamos nosotros queriendo impulsar, ¿no? Esa sería una cosa. Y la otra, quizá pensar un poco cómo podríamos retomar la idea que también comentamos en Estambul, de darle un enfoque integral a este esfuerzo, juntando lo que es la promoción cultural con la cuestión turística y con la cuestión económica. Sé que en la parte turística la Secretaría de Turismo también está emprendiendo un ejercicio de reflexión, y toda la industria turística pues obviamente le pega mucho todo lo que está pasando, y están viendo de qué manera se puede proyectar en México, cómo llegar a otros intereses, a otras formas de hacer turismo, etc. Entonces, por ahí nada más con inquietud, quizá a lo mejor también darle una pensada a ver si podemos también retomar esa idea de integralidad en el enfoque de lo que queremos promover. Un tema sobre la cuestión de la plataforma y de los productores de contenidos. Creo que es muy bueno que no nada más nos enfoquemos a posibilidades de mexicanos, porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, como les comentaba, nuestra comunidad es pequeña y no es muy participativa realmente, pero sí hay rusos interesados en México, hay hispanistas, hay un núcleo sólido, yo creo que del que podemos echar mano. El tema del idioma, yo creo que para muchos de nosotros, precisamente en este grupo, es muy importante, porque todos los contenidos que queramos sacar, que queramos intercambiar, promover, pues van a tener que ser básicamente hechos en los idiomas locales o más generalizados, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Turquía tendrá que haber cosas en turco, en el caso de Rusia y Azerbaiyán, Armenia, Belarus, tendrán que estar básicamente en ruso, creo que podría ser, si no me corriges, Rodrigo, pero sí el tema del idioma va a ser algo importante. Y ya nada más para terminar, agradecer mucho la posibilidad de que podamos pedir la asesoría de Diego, que vamos a estar molestando, Diego, por ahí. Recibimos de parte de Conrado los vínculos de las películas de Paul Leduc. Queremos organizar un ciclo de cine digital, porque lo que dice José Luis es muy importante. Estamos siendo inundados de una cantidad de información que a veces mucha es muy valiosa, pero ya es tanta la que uno está recibiendo que se pierde. La deja uno un momentito y te llegan más cosas, y luego ya se te olvida que la recibiste, ya después cuando la quieres buscar no la encuentras, en fin. Entonces tiene que estar más sistematizado. Y si nosotros, utilizando todo este material, visitas virtuales a los museos en México, de una serie de cosas, lo podemos usar de una manera en que podamos organizar actividades a través de eso, de medios digitales, puede ser llegar mucho más de manera enfocada a un gran público. Hasta ahí dejaría, y pues agradeciendo la oportunidad. Claro que sí, estoy a sus órdenes. Nada más quería hacer un comentario rapidísimo en términos de la lengua. Una de las cosas que hago es radios digitales, radios por internet. Hago tecnología para hacer radios por internet sin computadoras. Y una vez hicimos que un grupo de ciegos entrevistara a un grupo de sordomudos a través de alguien de dos personas que interpretaban, ¿no? Esto solo lo comento para que imaginen, pues, que en este grupo pudo haber alguien traduciendo idiomas de los que estamos hablando, y esta conferencia pues se pudo haber transmitido y gente pudo haberla entendido en diferentes idiomas, digamos. Solo lo pongo como posibilidad para ir pensando más adelante. Muy bien, Diego, gracias. Norma, hay un tema que tocaste que es muy importante. El canciller, después de que le informé de nuestras dos reuniones en marzo pasado con ustedes y con el grupo convocado por David Nájera, justamente se habló de que esta red de la Cancillería regional
podría servir también para la promoción turística, del turismo cultural y de la inversión. Nos pusimos a trabajar de una manera paralela en un proyecto que se llamará México CTI, que es México Turismo, Cultura, Turismo e Inversión, que sería como el instrumento para ciertas campañas cuando se puedan realizar. Pues todo se ha venido alterado, pero es una misión y un compromiso que tiene la Cancillería y tienen ustedes. Entonces, sin que tenga que ver tan directamente, sobre todo el tema de la inversión, con nosotros, estamos desarrollando también todo un proyecto para innovar la promoción de México. También les iremos dando noticias de cómo avanza esto. Y de esa manera pues reforzamos lo que tú llamas integralidad, ¿no? Rodrigo, Muchas gracias. Sí, Rodrigo, José Luis. Sí, breves palabras nada más para concluir. Efectivamente, los medios regionales creo que nos pueden ayudar. Ahorita mencionó Norma sobre Oleduc, nosotros pensábamos una cosa parecida. Y en adición a lo que tenemos también con Morelia, y ahorita de lo que está mencionando se puede imaginar también un tipo de... Creo que mi transmisión está mal, voy a quitar la cámara a ver si ayuda, pero sí me escuchan. Sí, te escuchan. Ok, iba yo. El tener quizá unos esquemas regionales, sí, donde participan quizá las 3, las 4 embajadas que correspondan, con el mismo tema y presentarlos todos de manera parecida, quizá participación de los embajadores, algunos creadores locales, con un tema que México esté promoviendo. Ahorita dijiste muy bien del CTI, creo que eso puede ayudar más, para identificar y tener un objetivo constante en ese sentido. Y como mencionaba yo, que ahorita repitió Norma, que mencionó Norma también fue, pues el hecho de lo holístico. Cuando uno está en esta chamba no se da cuenta que lo que tú haces de comercio es cultura, es inversión, es comercio, todo es el mismo paquete. Y eso es lo que tenemos que llevar. De esa manera igualmente, ahorita con esta plataforma que se está planteando, que me parece realmente genial, es tenerla viva los 24/7 de contenido. Y como mencionaba yo, y retomo las palabras de Norma también, mencionadas por José Luis, tenemos que saber distinguir lo que vayamos a presentar. Es abrumador lo que uno recibe. Y así como nosotros borramos de entrada muchos mensajes ya, lo mismo nos puede pasar a nosotros. Entonces es cuestión de enseñar hasta la forma de captar la atención en el puro mensaje. En 3 palabritas, el primer párrafo, o de lo contrario se pierde el público al que estamos queriendo llegar. De acuerdo. Espero que se haya escuchado mejor ahora que no tuve la pantalla por el video. Sí, se escuchó muy bien. ¿Se escuchó bien? Perfecto. Embajador Martínez, no sé si nos permitas solicitarle a Julio, nuestro cónsul, que nos comente un poco sobre todo lo que hemos platicado aquí. Yo recuerdo en nuestras conversaciones en Estambul haber percibido pues, cuestiones muy sugerentes de él a partir de su experiencia en Centroamérica. No sé si nos permites, José Luis, que se incorpore en este momento Julio para pedirle su opinión, cómo percibe esta iniciativa, qué le agregaría, en fin. Con el embajador Martínez, con su permiso. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por esta iniciativa de darle seguimiento a la reunión de Estambul. Yo creo que me sumo a las felicitaciones que hizo el embajador Labardín hace rato. Esta serie de videoconferencias realmente enriquecen mucho el
el trabajo de promoción cultural que las representaciones podemos hacer desde el exterior. Y la idea de la plataforma también se me hace una idea muy buena, y más que buena, yo creo que es necesaria. Definitivamente, como lo han comentado ya todos, la vida post pandemia va a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, y definitivamente vamos a tener que hacer uso cada vez más de herramientas tecnológicas como esta. Me sumo un poco a la preocupación del embajador en lo pensado sobre que los contenidos tendrían que estar disponibles en más idiomas. Por ejemplo, el inglés se me hace necesario, básico. Yo creo que con el inglés se solucionan muchos problemas. Sí. Y un poco les comparto un poco un poco de anécdotas que he tenido en esta época de aislamiento social. Yo creo que es una anécdota que yo creo que muchos de ustedes también pueden compartir. Todos estos días, amigos, conocidos turcos aquí en Estambul me han contactado recurrentemente para preguntar, para pedirme recomendaciones de series, de películas en Netflix, en Amazon Prime, porque no tienen nada que ver. Entonces, creo que ha sido muy padre porque justamente he aprovechado estas preguntas que me han hecho para recomendarles materiales mexicanos, tanto las series como películas mexicanas que están en estas plataformas, que si no me hubieran preguntado, difícilmente ellos se hubieran animado a verlos, porque muchas veces no les aparece dentro de los materiales recomendados cuando uno habla de la plataforma. Pues películas mexicanas que están disponibles en estas plataformas no están recomendadas en estos países, y las han podido encontrar, y bueno, estas plataformas ofrecen la traducción a sus idiomas. Entonces han ido descubriendo materiales hechos en México y han quedado muy satisfechos. Entonces algo similar se podría hacer con la plataforma que está creando la Cancillería, de poder subir materiales que estén haciendo artistas mexicanos. No necesariamente tienen que ser audiovisuales, pueden ser de muchas otras disciplinas, y que pueda servir como una fuente o como una herramienta más donde los extranjeros puedan entrar y conocer un poco lo que se está produciendo en México. Eso se me hace algo muy importante. Y también quería aprovechar, doctor Márquez, para rescatar un poco un comentario que hizo Conrado en un principio sobre esta preocupación de las obras que se están quedando un poco en solitario, o sea, que tenemos muestras exhibidas en lugares públicos que ahora nadie está viendo. Un poco les quería compartir, aquí en Estambul tenemos justamente una exhibición de Jorge Marín en el aeropuerto de Estambul, un aeropuerto que está actualmente cerrado, y que cuando se vuelva a abrir al público, pues va a ser extraño, ¿no? Porque aparte son lugares, los aeropuertos, que ya van a quedar como que con un estigma por el temor de contagio en lugares tan públicos. Entonces, ¿qué hacer? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vamos a hacer para poder rescatar todas esas exhibiciones que están en lugares públicos y que no queden como obra olvidada, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí vamos a necesitar como que la opinión de la gente, las contribuciones de artistas en México que pudieran hacer. Yo creo que hay que encontrar estrategias creativas para poder rescatar este tipo de exhibiciones y un poco rescatar la riqueza que brindan. Muy bien, Julio. Muchísimas gracias. Yo quería reiterar nuestra decisión a que en el momento en que lo consideraran necesario, oportuno, y quisieran que tuviéramos una conversación a propósito de un proyecto particular o en fin, cualquier requerimiento que tuvieran, pues simplemente nos avisan y armamos una teleconferencia
para hablar de eso que ustedes están necesitando que se hable, ¿no? No sé si cerramos ya la conversación, Rodrigo y José Luis. No quisiera nada más una brevísima, sí. ¿Me permites? Sí. Mira, bueno. Creo que de una idea que mencionó Norma, que es muy buena, hablaba de los hispanistas, y yo incluiría también a los que son específicamente mexicanistas. Podríamos hacer una especie de foro de estos, digamos, los hispanistas de nuestra región neutra, y los poniendo en contacto y paralelamente con ellos ir trabajando una especie como de mesa, mesa, foro, conferencia, teleconferencia con ellos, y quizás con uno por país para empezar, para no hacerla muy compleja. Aquí en Ankara tenemos el director del Centro de Estudios Latinoamericanos, que es una entidad que se ha dedicado realmente a promover los estudios y a promover el diálogo entre los embajadores de América Latina. Y es muy respetado, y yo creo que a lo mismo hay, yo recuerdo de algunos famosos de la Unión Soviética, hay un instituto en América Latina, que debe seguir existiendo, ¿no? Normal. Sí. Bueno, la otra idea sería hacer en esto, aparte del diálogo, hacer una especie de biblioteca. Es muy fácil tener una biblioteca vasta para el conocimiento de la historia de México, de la cultura de México, y que puede estar en PDF. Eso ya es lo más sencillo del mundo, e incluso ya hay bibliotecas que están muy vinculadas. El Instituto de Estudios de las Revoluciones de México, cuando estaba en buenas manos, tuvo una muy buena básica de la historia de México, y sobre todo el tema del bicentenario. Y ahí está guardado perdida en los archivos de la página del dinero. Así que podemos armando, y cada quien nosotros podemos sugerir. Mira, hay un libro hablando de lo que decía Julio, de las obras de arte de México. Es un libro que hizo un hombre que no es muy bendecido ahorita, pero lo hizo Adriana Salinas de Gortari, pero fue muy buen libro. Es un libro sobre los tesoros de México en el mundo. Y son 5 tomos, yo los tengo en PDF, pues se los voy a hacer llegar a todos ustedes, para que vean la maravilla que hay. Ahí se recogió, es un libro colectivo. Ella fue la coordinadora, pero es un libro colectivo que se hizo allá mucho. Fue en la época de cuando el doctor Cedillo era presidente, por cierto. Y por ahí existe ese muy buen catálogo de las obras mexicanas que existen en los museos y colecciones privadas, etc., en el mundo. Y encuentran unas sorpresas, maravillas. Como parte de esa biblioteca básica. Yo propondría, creo que Conrado ya se los hizo llegar, pero Conrado tiene muchísimo trabajo y el cartero llama 2 veces, entonces a lo mejor va a haber tener que volver a enviarlo. El Colegio de México, me parece, de las instituciones que están haciendo mucho trabajo sobre esta historia académica y de historia de divulgación. El colegio tiene un gran proyecto que está haciendo avanzar por la vía digital. No sé, Conrado, si no, se los enviamos inmediatamente. No recuerdo cómo le llaman, la biblioteca abierta, o tienen todo un proyecto que en estas semanas han habilitado con contenidos que ya tenían, y tienen una historia de México interactiva. Creo que eso ya está circulando. Nosotros tenemos pendiente sentarnos a platicar con ellos para generar todo un proyecto de divulgación de la historia de México, pero no creo que no te tocó a ti manejar ese tema, Conrado, pero inmediatamente lo atendemos. Es muy importante que como lo estás planteando. Y además el Colmex está haciendo varias de las historias mínimas en distintos idiomas. Podríamos promover que la historia mínima de México, que ha sido muy exitosa, se pueda publicar en las lenguas de los países donde ustedes están trabajando. Sí, en eso yo ya estoy trabajando con el instituto precisamente de la Universidad de Ankara en la traducción. Ya me mandaron 2 ejemplares de la nueva historia mínima de México. Muy bien. Y ya lo tiene el profesor Necati. En el caso de
En el caso de Rusia, ya existe la versión en ruso de la nueva historia mínima de México. Hicimos la presentación el año pasado. Y de hecho también existe, escrita por el hijo de Matos, de Eduardo Matos, Rainer Matos, la historia mínima de Rusia, editada por el Colmex, que está en español. Entonces, ahora, esto nos podría llevar, José Luis, justamente a Conrado, a trabajar sobre una biblioteca, ¿no? Una va a ser necesaria, ¿no? Para el diálogo, la biblioteca de la historia mexicana podría llamarse, o en fin, hacer un fondo editorial muy actualizado, ¿no? Incluso con las obras que los mexicanistas han desarrollado en sus centros académicos y que no se han traducido o no han llegado a México por alguna razón. Puede un repositorio de historia de México internacional. Sí, todo lo que hay en francés, en inglés, eso es enorme. En alemán hay mucho que es, lo de alemán es casi desconocido para México. Claro. Sí. Bien, muy buena iniciativa. Vamos. Ahí lo vamos elaborando esto, sí. Conrado, unas últimas palabras, consejos, recomendaciones, regaños. No, pues la verdad yo creo que agradecerles muchísimo, es oportuno, es muy valioso y muy estimulante escuchar. Creo que aún sin haber iniciado la conversación ya estábamos en sintonía por la forma como se dio la plática, y yo les mando en próximos días un esbozo de relatoría como la vez pasada, que aunque se llevó tiempo, como comentaba Enrique, creo que en la medida que no son reuniones ejecutivas, que haya acuerdos, sino que más bien son intercambios de ideas, el hecho de mandárselas y que ustedes corrijan, maticen, añadan, pues es parte como de la conversación, es una conversación, digamos, un poquito extendida. Si quieren participar de esta manera, pues bienvenidos, ¿no? Creo que eso enriquece. Si ustedes estuvieran de acuerdo en ampliar la conversación, el intercambio con los agregados culturales, etcétera, pues también de nuestra parte, bienvenidos. Otro punto importante es los consulados. Nosotros habíamos pensado, bueno, en este caso está Julio y es un honor, pero habíamos pensado que esa decisión queda más o menos en manos de los embajadores. Claro. Entonces, ¿ustedes consideran que en adelante, incluso en el chat que tenemos en WhatsApp o en la próxima reunión, se sumen consulados de su adscripción? Pues bienvenidos. Estoy de acuerdo porque sí. No son muchos. Los agregadas culturales que bueno, ahora estuvieron presentes, yo les quiero agradecer muchísimo a Mario, a Natalia, a Julio, pues que nos hayan acompañado. Le falta alguien. Arturo, Alejandro. Y bueno, embajadores, yo me quedo muy contento. La verdad ha sido una muy buena reunión. Espero que así sigamos. Y nos ponemos, en lo personal, me pongo enteramente a su disposición para los temas culturales y los no culturales. Ahorita en la Cancillería pues hay, como ustedes lo saben, una serie de tareas extras que el presidente ha encomendado. Entonces todas las partes de gestión y de trámites están un poco detenidas o colapsadas. Yo me pongo a su disposición para lo que se les ofrezca. Con muchísimo gusto estamos abiertos. Nada más nos dicen qué necesitan y con muchísimo gusto trataremos de apoyarlos. Yo me quedo, la verdad, muy contento. Fue una reunión larga, pero me parece que hubo comunicación, que hubo buenas ideas y pues vamos a seguir, ¿no? Nos vemos dentro de un poquito más de un mes. Muchísimas gracias, Norma y Rodrigo y José Luis. Gracias. Gracias.
Gracias. Saludos, gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Rodrigo, Julio, Gracias, José Luis, Norma. Conrado, Enrique. Gracias a todos. El ingeniero que nos ayuda. Diego. El ingeniero de sonido. Diego. Hola, Diego. Mucho gusto, Diego. Igualmente, mucho gusto. Y bueno, y cuídense mucho todos. Gracias. Gracias. Con Susana a distancia, ¿no? Sí. Sana distancia. Gracias. Chao. Rodrigo. Nos vemos. Chao, gracias, Enrique. Dios.